Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy estamos con esta cápsula de YouTube que habla del imperialismo en el siglo XIX. Les voy a pedir que vayan tomando nota de acuerdo a lo que voy presentando en estas diapositivas. Pues en general, muchachos, las grandes potencias europeas fueron las que conformaron el imperialismo en el siglo XIX. Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda buscaron el control político y comercial de la mayor cantidad posible de territorios desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XIX. Aquí en las imágenes, por eso tenemos la Torre Eiffel. En la primera imagen que vimos estaba colocada Francia. En la parte de abajo está lo que representa a Alemania. Entonces, estos países que eran industrializados querían tener una mayor cantidad de territorio con la finalidad de tener mayor cantidad de materias primas y así poder explotar con mayor oportunidad la industrialización. Ocasionalmente estos países intentaron expandirse sobre la misma Europa, como lo hizo Napoleón. Sin embargo, en estos casos las victorias eran muy costosas y muy breves porque los territorios se recuperaban, por lo que resultó más fácil y rentable la expansión a la parte asiática y a la parte del continente africano. Estas circunstancias estimularon la competencia entre las naciones industrializadas por el control de las zonas con recursos naturales y mercados para la distribución de los productos y el dominio de las rutas comerciales. Como les explicaba, además de las materias primas, estas materias primas servían para hacer o para fabricar productos y estos productos a su vez se vendían a diferentes regiones o a diferentes países. Por eso es que había una constante competencia entre estos países por extender sus territorios. Las guerras que antes se libraban entre Inglaterra y los pueblos que querían colonizar, ahora incluían a europeos contra europeos. En ocasiones, muchachos, hubo alianzas entre naciones europeas como la Segunda Guerra del Opio, que se dio de 1857 a 1858, que involucró a Inglaterra y Francia contra China. Cuando había confrontaciones, los británicos acostumbraban imponerse a sus enemigos y esto era por una clara ventaja militar y con la ventaja que llevaban en el proceso de industrialización, ellos tenían más herramientas, más armas que los demás países que pretendían conquistar. Los europeos sometían a cualquier pueblo que tuviera productos lucrativos. En general, muchachos, se seguía buscando la seda, las especias, los metales, las piedras preciosas, el azúcar y las pieles finas. Sin embargo, cobraron mayor importancia el algodón, el lino, el henequén, el caucho, las maderas finas, el hierro y el cobre, pues a partir de estos materiales se podían producir o se podían fabricar otros productos u otra maquinaria. Los europeos gozaban de gran ventaja militar, agudizada, les platicaba, por la industrialización. Les era relativamente fácil controlar las poblaciones que podían proporcionarles las materias primas que ellos necesitaban. Ellos utilizaron dos estrategias en general para controlar a las poblaciones africanas y asiáticas. Una consistía en derrocar a los gobiernos locales, a veces por medio de invasiones directas o armando grupos de rebeldes de la misma región para provocar guerras civiles y luego designar a un gobernador. La otra manera era pactar con los gobiernos existentes. Se les ofrecía protección frente a otras naciones europeas a cambio de cumplir sus condiciones. Así, esta nueva forma de colonialismo tendría muchos niveles y rostros. En ocasiones, como un evidente sometimiento,
otras como un simple acuerdo comercial. Aquí en esta imagen lo que ustedes están viendo son los territorios del continente africano que fueron repartidos en colonias por las potencias europeas. Por ejemplo, todo lo que está de color moradito le pertenecía a Francia. Por eso es que Argelia, Madagascar, parte de África Occidental hablan francés. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte roja, en Egipto, en Sudán, en Sudáfrica, en Nigeria, lo que prevalecía era Inglaterra. Ahí algunas colonias todavía hablan inglés. En Asia, muchachos, se dio el sometimiento de manera diferente. Ellos se sometieron por acuerdos comerciales. Sobre todo la parte de la India, que fue controlada por Inglaterra nuevamente, y en donde pues finalmente ellos podían tener el control del comercio. China se negó a someterse al control comercial con Europa. Sin embargo, bueno, pues los ingleses realmente tenían un poder importante sobre los chinos. Gran Bretaña importaba demasiado té de China y no vendía a esta suficientes productos para equilibrar la balanza comercial. Es decir, le compraba más de lo que le vendía y esto sacaba dinero del país. Los comerciantes ingleses, para equilibrar la situación, vendían opio a los chinos de forma ilegal. El gobierno chino intentó detener el contrabando de la droga y en consecuencia se desataron las llamadas guerras del opio. La primera de 1839 a 1842 y la segunda de 1857 a 1858. Lo que deseaba el imperio chino era detener todas estas drogas que estaban vendiendo, o toda esta droga que estaba vendiendo Inglaterra en el territorio chino. China pierde la guerra del opio. La derrota de la nación asiática es un hecho impensable en el siglo XVIII y esta derrota confirmó la posición de Gran Bretaña como primera potencia del mundo durante el siglo XIX. El Imperio Británico llegó a gobernar 400 millones de personas, es decir, una quinta parte de la población mundial, distribuida en cerca de 33 millones de kilómetros cuadrados. En 1870, Inglaterra fabricaba más del 40% de la producción industrial total. Esta situación representaba una clara ventaja para los británicos sobre otras naciones, muchachos. Los dos factores determinantes que los llevaron a esta posición fueron, por un lado, su industrialización temprana, con más de medio siglo de ventaja y de diferencia con sus seguidores más cercanos, y en gran medida por su poderío naval. La verdad es que Inglaterra tenía una armada naval muy fuerte, superior a muchos de los países. El imperialismo, muchachos, tuvo serias consecuencias en África y Asia. Los grupos armados, para suprimir regímenes estables, no siempre pudieron ser contenidos y muchos siguieron provocando conflictos. Al dirigir las actividades económicas a satisfacer las necesidades coloniales, se dificultó el desarrollo propio de los pueblos colonizados, particularmente en África. Muchas sociedades perdieron la capacidad de ser autosuficientes con los sectores agrícola y manufacturero, desequilibrados o destruidos y sin más opción que trabajar para los europeos. Algunos de estos problemas persisten a nuestros días y es pues muy común saber que muchos de los países africanos tienen pues problemas económicos. Estados Unidos, muchachos, poseía en aquel entonces en América un territorio muy pequeño y lo fue extendiendo gradualmente. Los americanos, los Estados Unidos, también participaban del mismo sistema económico liberal colonialista de Europa
y su mejor posibilidad de expansión pues era América Latina. El entonces presidente de Estados Unidos, James Monroe, declaró América para los americanos. Esto en 1823. Y esto es algo súper importante porque la doctrina Monroe puso freno a este colonialismo inglés que llegó a Canadá. Los portugueses llegaron a Inglaterra y obviamente España, que tenía parte de la Nueva España, parte de Perú, parte de Argentina, prácticamente todo el continente americano en sus manos. Pues bien, muchachos, lo que tienen que hacer durante este recorrido que estamos teniendo es copiar todos y cada uno de los puntitos, por favor, de esta presentación. Les pido que vayan deteniendo el video para que puedan tener su apunte completo. Les agradezco mucho su atención. Esto fue el imperialismo del siglo XIX. Nos vemos en la próxima cápsula.